Hola, buenas tardes, muy bienvenidos otra vez, queridos público, queridos seguidores de la Radio Verbum Day. Estamos hoy grabando un nuevo episodio de nuestro programa Al ritmo de Dios y tenemos aquí presente a nuestra hermana Conchi Alonso que va a compartir con nosotros su experiencia, que será para nosotros una riqueza muy grande. Y os pido que os sentáis bien para escuchar, abrid también las orejas, los oídos para poder escuchar esta experiencia muy bonita. Os va a gustar, os aseguro. Y nuestra hermana es una también de las, no tan mayor, pero una de las antiguas hermanas, de nuestras hermanas mayores, que tenemos aquí, a quien tenemos mucho cariño, y también es profesora de moral. Y entonces ya sabéis lo que está viniendo. Nos va a compartir algo sobre la moral también, que es muy, muy, muy bonito. Entonces vamos a decir a nuestra hermana, bienvenida Conchi Alonso. Pues muchísimas gracias, Valer, y muy agradecida por poder en este momento, a través de este medio de evangelización, poder compartir con todos vosotros mi testimonio de Sí. vida misionera. Y primero queremos agradecerte por haber aceptado esta invitación, Mm. dejando todo lo que tenías como programado para dedicar este tiempo y compartirlo con, no solamente con nosotros, pero Mm. sino con el mundo entero, porque hay mucha gente que nos está siguiendo Mm. y muchas gracias por este sacrificio. Pues yo creo que los misioneros y misioneras del Verbum Dei lo que deseamos es transmitir el testimonio de vida, la palabra, y cuanto más se difunda por los 5 continentes, Sí, pues lo mejor, aunque requiera esfuerzos. sí, No claro. pasa nada. Bueno, muchas gracias con estas palabras muy, muy, muy bonitas, que bueno, la misión es eso, ¿no? Que la palabra de Dios pueda llegar en los 5 continentes. Entonces, y para empezar, queremos que te presentas para que los que nos están siguiendo sepan quién es Conchi Alonso. Ah, Creo que es María Concepción Concepción Alonso, Alonso. y que te presentas para que te conozcan y dónde vives, desde cuándo ya eres misionera, cuánto tiempo llevas de misionera. Ujú. Y sí, es un poco eso. Muy bien, pues con mucho gusto y bueno, por partes, ¿verdad? Ujú. Primero, mi nombre es María Concepción y a ver, yo soy de un pueblo muy pequeñito de Salamanca, Sí. que se llama Palacio Rubios. Y nací pues en un ambiente muy sencillo. Mis padres y mi familia eran agricultores, Ujú. muy amantes de la tierra. Nací en un ambiente muy sano en todos los sentidos, desde el sentido de, de los productos, porque mi padre tenía una huerta y ahí comíamos los tomates y Ah, todas las hortalizas y teníamos granja y, en fin, por eso digo que muy sano, en un contexto social también muy sano, de los años 60. Yo nací en el 56, con ujú. lo cual ya, bueno, en el 56 soy la cuarta de 6 hermanos. Después, cuando tuve 13 años, me fui a estudiar porque en el pueblo no había posibilidades, a un colegio interna, que era lo que hacíamos, a Ujú. Salamanca, Ujú. y ahí comencé a abrir mis ojos y a abrir mi corazón y no sé, como a preocuparme, a inquietarme, a preguntarme por la realidad del mundo. Era el tiempo en el que, como hemos dicho muchas veces, contra Franco se vivía mejor, porque eso nos impulsaba a la libertad, nos impulsaba a la búsqueda, lejos de ser
jóvenes acomodados, éramos jóvenes que estábamos todo el día en búsqueda, en manifestación, en reivindicación, bueno, pues era un ambiente así en Salamanca, ¿no? Entonces, bueno, pues yo crecí en ese ambiente, hice mis estudios básicos en Salamanca y luego después, como mi familia, yo vengo de una familia muy sencilla, ¿verdad? Pues claro, el estudiar en Salamanca suponía mucho gasto para mis padres, dado el número también que éramos de hermanos, por lo que yo muy jovencita comencé a trabajar. Y entonces hice todo lo que era secretariado, que llevaba mecanografía, taquigrafía, todo eso, y me puse a trabajar y a estudiar por la noche. Yo hice el bachillerato por la noche, en el instituto nocturno. Y ahí también fue como todo un descubrimiento, porque ahí yo conocía muchos movimientos, a muchos grupos, y ahí conocí a una compañera que me puso en contacto con las misioneras a los 17 años. Y a partir de ahí yo conocí a las misioneras y yo había sido educada en un colegio religioso, pero salí con pocas ganas de seguir, la verdad. No sé si se juntaba con la rebeldía de la edad, pero cuando esta chica me llevó a casa de las misioneras, a mí me impactó mucho, por varias razones. Una comunidad muy joven y muy alegre, que vivía en una casa que a mí me dejó impresionada, porque digo, esta casa, si no se cae, es porque Dios obra un milagro. O sea, era una casa súper sencilla, con 4 sillas bajitas, una guitarra y lo imprescindible para dormir y para comer. A mí eso me quedó muy grabado. Me quedó muy grabada la alegría. Y luego otro aspecto que se me grabó mucho y que para mí fue totalmente novedoso y revolucionario para mi vida era cuando en la capilla yo les oía que se dirigían a Jesús con toda naturalidad. Para mí eso era totalmente nuevo. Muy nuevo. O sea, yo me quedé enganchada. Me quedé enganchada a Jesús a través de las misioneras y a través de el contacto que ellas tenían con Jesús y sobre todo pues esa espontaneidad en el diálogo, de dirigirse a Él como amigo, de tú a tú. Y bueno, a partir de ahí yo porque yo era muy tímida, muy poco a poco y asomándome un poquito, pero a la vez no comprometiéndome, yo fui haciendo un camino con las misioneras. Eh, y ahí mismo en Salamanca, la verdad es que era una época donde teníamos, trabajábamos trabajaban las misioneras en la universidad, trabajaban las misioneras en la universidad, no, perdón, trabajaban con los estudiantes y estudiaban en la Pontificia. Entonces allí dieron conferencias, allí me invitaron a mí durante 3 o 4 días, daban por la tarde, yo las conocí un poquito más, iban con la guitarra, se juntaban un montón, nos juntábamos un montón de jóvenes. Bueno, eso fue como los inicios. Y digamos que yo estaba en búsqueda, pero nunca pensé jamás que acabara donde he acabado. Nunca, porque tenía una experiencia que no era muy buena sobre la fe, ¿no? Pero poco a poco todo eso me fue abriendo a esa experiencia. Y también confluyeron varios factores a la hora de, bueno, pues entonces a mí me abrió todo un panorama, como que yo iba recorriendo ese camino y simultáneamente sucedieron varias cosas que a mí me hicieron plantear la vocación. La primera fue
el ver sufrir a mi hermana, la mayor, que tenía un niño, que ahora tiene 45 años, Sí. que a los 2 meses tuvo un problema de pulmones y creíamos que se moría. De hecho, los médicos nos dijeron que lo lleváramos ya a casa porque no tenía. Y entonces yo estuve muy cerca, era el primer contacto que yo tenía con el sufrimiento Ujú. y con ver sufrir a personas queridas por mí, ¿no? Sí. Entonces eso me hizo preguntarme muchas cosas y me hizo plantearme cómo yo puedo consolar a mi hermana en esta situación, ¿verdad? Y ahí pensar en tanta gente que sufre todo eso. Ujú. Y entonces, por ese entonces, yo estaba asociada a un partido que luego desapareció, que se llamaba el PSP, Ujú. que era un partido muy humanitario y, y que sobre todo ponía el acento, el cambio, o sea, estaban convencidos, yo tenía muchos amigos, claro, y estaban convencidos de que el cambio de la humanidad vendría a través de la educación, de la formación. Casi todos eran profesores, maestros, y entonces yo estaba metida ahí. Y, y ellos mentalizándome de que la transformación del mundo sería por la educación. Cuando yo me encontré con esa realidad tan fuerte, tan lacerante, ¿verdad? Que me tocaba tan de cerca, yo ahí me di cuenta, mmm, como no haya otra cosa más allá que esto, pues planteándome la muerte, ¿verdad? Pues yo quiero ofrecer algo que vaya más allá de esto, porque si todo se acaba aquí, Ujú. y ahí comencé una búsqueda mucho mayor, y ahí me enganché más con las misioneras, y ahí acudí a una convivencia en la sierra, que me invitaron de las típicas, ¿no? De 3 días, de viernes a domingo, y fue la primera vez que yo hablé con Dios personalmente. Qué impresionante. Tenía 18 años, la primera Mm. vez en mi vida que yo le dije a Dios, Padre, y que yo sentí, y ahí en eso me ayudó mucho la misionera que daba los ejercicios, de meterme ahí en ese... Y por un lado yo estaba muy alegre, pero a la vez muy cuestionada, porque todo era como muy improvisado, como muy, ¿cómo deciros? Como muy primario, o sea, como muy pobre, muy, bueno, pues eso, ¿no? Sí. Entonces estaba como por un lado muy impresionada y a la vez como con un poco de, ¿y dónde me he metido? O sea, Ujú. pero la experiencia de Jesús ahí me marcó de manera definitiva. Sobre todo fue mi primer momento de hablar y aún tengo el día, el mes y el año de la primera vez que yo hablé con Jesús. Wow. Sí. Me deja realmente muy impresionado con tantas experiencias que ya iban como formándote, como preparándote a esta llamada de Dios. Es que es muy impresionante de verdad ver cómo en la vida de una persona hay muchos acontecimientos que pasan que quizás a veces no se da cuenta, Para nada. pero cuando ya estás en la cosa, es cuando empiezas a ver cómo Dios estaba haciendo un camino, un proceso contigo para llevarte hasta donde te has llevado hoy en día, ¿no? Si es verdad, para mí me deja realmente muy Mm. impresionado porque ver a una jovencita de esa edad que estaba entre dudas, entre realidades que estaban pasando en el mundo, pero también que tenía su propio proyecto de vida, sus sueños y todo eso, y hacer este paso hasta llegar a hacer el primer diálogo con Dios. Es Mm. que es una experiencia realmente muy fuerte. Y yo lo que quería preguntar es, ¿cómo fue esta primera experiencia que tuviste con Dios? Como dijiste que es la primera vez que hablas con Dios, lo llamas papá. ¿Cómo te sentiste?
¿cuál, cuál era realmente lo que en tu corazón estaba como más fuerte Mm. y desde allí es que es desde allí que dijiste, pues ya he encontrado mi camino o ha habido todavía Mm. otro camino, otro proceso Mm. para poder elegir este camino de la vida Mm. misionera? Yo creo que este momento fue Mm, el inicio con más conciencia, ¿verdad? Eh, y pues como toda experiencia profunda, es muy difícil de definir. ujú, O sea, las grandes experiencias son muy difíciles de contar, porque son de acuerdo. experiencias. Sí que puedo decir cómo yo me sentí. Me sentí muy querida, muy amada. Sentí que había un amor exclusivo para mí, que desbordaba, que además yo no podía guardar para... Estábamos en silencio y yo tenía que hacer verdaderos esfuerzos para no contarlo. O Mm, sea, pero a la vez no podía contarlo, no sé cómo decirlo, mm, porque es algo muy personal. La verdad fue también eso. Me sentí amada, me sentí querida, me sentí mimada. Yo tenía 17 o 18 años. mm, Eh, Me sentí que era única en el mundo. O sea, eh, en fin, como todos esos aspectos. Y eso fue como el inicio o ya estaba también de antes, ¿no? Pero fue como el inicio, desde luego la primera experiencia de hablar con Dios, eso seguro. Y fue como el inicio de un camino que ya cada vez se iba como acotando más. mm, ¿Eh? Ahí yo después se lo comuniqué a mis padres me vieron con tanto cambio que no se creían que fuera algo normal, que era algo anormal, que probablemente yo estaba en contacto con una secta, porque el Verbum Dei para nada era conocido. Averiguaron por todos los lados de qué se trataba y hasta el punto de que yo quería entrar un año antes y me dijeron, cuando tengas 21 años entras, que era la mayoría de edad. sí, O sea, cuando tengas 21 años entras, pobrecitos, yo creo que sufrieron, porque mi padre solamente me decía, a ver, hija, yo entiendo tu inquietud y la comparto, pero si fueras una religiosa que llevara hábito, o si fueras una religiosa que se dedica a los enfermos, pero es que lo que tú nos dices es que no entendemos, tampoco lo entendía yo, sí, sí, claro. pero era eso un poco, luego yo me he dado cuenta, digo, claro, es que yo tenía la llamada, pero quien tuvieron que asumirla fueron ellos, ¿me explico? Entonces, Sí. para ello, y esperé, luego después tuve la ocasión de hacer 15 días de ejercicios. Y hay también otra ratificación de la experiencia. Una noche de oración donde yo me quedé sola con el Señor en la capilla y a mí se me hizo el texto, porque hasta entonces yo la Biblia ni la conocía. Entonces el texto, como ahí trabajamos mucho con la palabra de Dios, Mm, de Juan 4, soy yo el que habla contigo, me clavó, me dejó toda la noche fija. Y no me di cuenta de las horas que pasaban hasta cuando ya empezaron a venir las misioneras para las pautas de la mañana. Claro, yo ahí era observada también, porque luego al día siguiente una misionera ya, oye, pues vamos a hablar y tal, pues como que ya había visto algo, ¿no? Y ahí fue donde hizo aparición Jaime. mm, Ahí Jaime se metió no sé cómo en la habitación donde, no sé cómo, en la habitación donde estábamos. La misionera salió y en vez de venir ella vino Jaime. Y entonces ahí me lo planteó a las claras. Oye, ¿tú te has planteado el dedicar tu vida al Señor? A mí me sonaba como un poco a desconocido, mm, pero yo tenía me había impresionado tanto y además como ratificado que yo ahí ya fue el momento donde yo dije, pues sí. Luego tuve que esperar un año mm. por mis padres y entré al año siguiente.
Ah, entonces tenías 20 años, entiendo. Cuando entré Por- tenía ya 21, ah, sí, como 21, tus padres decían que tienes que esperar hasta 21 tener años. la edad mayor para poder entrar. Sí, 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 entonces, sí, sí. wow, qué buena experiencia. Pues ahora lo que quiero saber es, o lo que queremos saber es, ¿qué tal ha sido el proceso de tu formación Mm, cuando ya supiste que vas a entrar en el Verbum Dei y vas a llevar una vida misionera? ujú. ¿Y cuál fue el proceso? ¿Cómo empezaste hasta, bueno, decimos hasta las formaciones, las Mm. etapas, hasta terminar en la formación? ¿Cómo fue? Sí, mira, yo entré el día 21 de junio de 1978 Oh, y ahí entramos, eh, veníamos de Salamanca con otra misionera mayor, Madalena González y yo. Y veníamos del mundo realmente, porque nos fumamos el último cigarrillo en el autobús. Luego ya nunca más, pero ya ese fueron los últimos, ¿no? ujú, Entonces, eh, yo venía, llegamos a Siete Aguas. Nuestro curso, que fue muy, muy numeroso y con 9 o 10 nacionalidades, mm, fue el primero que se hizo en Siete Aguas. El primer curso y también con misioneros, era eclesial. Misioneros, matrimonios y misioneras. Y fue cuando empezamos Siete Aguas. Entonces ahí hubo un curso con formación a todos los niveles, integral, porque recogíamos piedras, íbamos a buscar fruta a los árboles, limpiábamos casas de alrededor, teníamos formación, la oración, los retiros, por supuesto, hacíamos apostolado, unas más que otras, pero bueno, intentábamos. Entonces el curso fue como muy, y todos los días teníamos formación, claro, como muy variado, muy existencial, muy abriéndonos a culturas distintas, porque había desde japonesas hasta australianas, belgas, francesas, mm, peruanas, colombianas, mexicanas, o sea, una variedad tremenda. Y bueno, pues ahí tuvimos que aprender el lenguaje del amor, mm, porque resulta que te encontrabas con la misionera japonesa que estaba y te decía, no, es que en Japón para decir no es así, o sea, gestos que tú tenías que aprender todo un otro lenguaje para, para entenderte, ¿no? Y pues el lenguaje era el del amor, el del compartir, aprender a dialogar, aprender a vivir juntas. Las vivíamos en pabellones, 2 pabellones divididos entre las personas que roncaban y las que no. Y aquello sí, era un show, o sea, lo que ahora hay en Siete Aguas, nada que ver con el inicio, ¿verdad? mm, ¿Por qué digo todo eso? Porque todo eso también iba moldeando un perfil mm, de misionera universal, de corazón abierto, de mente abierta, de disponibilidad, de adaptación, de no agarrarte a nada. Nosotros nos tuvimos que ir a vivir a la piscina porque no teníamos sitio en, en Siete Aguas, porque vinieron los responsables a nivel general mm. y entonces a los cursos de formación nos prestaron unas piscinas que no utilizaban en Siete Aguas, en el pueblo, a la entrada, y ahí en las duchas encajamos las literas. Wow. Decíamos las misas apasionantes, nos las decía Jaime, con una frescura, con una fraternidad, con una hermandad, con un frescor de que estábamos, una conciencia de que vivíamos el reino, de que el reino estaba entre nosotros, de que lo palpábamos. Jaime nos mimaba, nos daba unas homilías preciosas, sin,
ni siquiera Alba, con la estola, y sentadas o en el suelo o en cajas de frutas. O sea, ¿por qué remarco estas cosas? Porque para mí, en los inicios, esto sabía a reino y coincidía con lo que yo había experimentado de parte del Señor, con eso que había puesto en el corazón, como que lo veía plasmado. Por supuesto que hubo dificultades, pero yo la experiencia que tengo es experiencia de vivencia de reino. De vivencia de reino. Wow, qué fuerte. Sí. Sí, es que realmente ahora me doy cuenta de que esa historia, esta historia que estás contando es para nosotros un tesoro, te lo digo, Mm, porque llegando a Siete Aguas, encontrar a Siete Aguas como tal, como está ahora, sin saber lo que ha sido la historia de Siete Aguas, no podemos disfrutar realmente. Pero ya desde esta historia, desde lo que hemos escuchado, de lo que has compartido, eh, llegar a Siete Aguas nos da otra visión, otra manera de vivir, de estar allí, ver que hay una historia de misioneros, misioneras, matrimonios que se han entregado, mm, que han palpado mm, el reino de mm, Dios por mm. las manos. Sí, sí, sí. Y que nosotros, hoy en día, nosotros los más jóvenes, que hemos encontrado ya todo hecho y estamos disfrutando, pero lo que estaba al fondo Mm, no lo habíamos visto, pero no. que ya con esta historia Sí, sí. realmente es una añadidura muy, muy, muy grande en nuestra vocación Mm, para ver cómo ha empezado esta historia de amor de Dios con algunas personas que van transmitiendo eso. Y eso es una llamada para nosotros también a ir como guardando, recordándonos de cómo ha empezado para no perder sí, sí. esta relación, Mm, esta historia. Es muy preciosa, mm, de verdad. sí, sí. Gracias por habernos contado esta Sí, sí. historia. Y ahora yo lo que quiero saber es, has hablado de una variedad de cultura, Ajá. de personas que vienen de todo Mm, lado del mundo, y sabemos que cada uno viene con su cultura, con su tradición, con todo, con su comportamiento y todo eso. mm, Lo que queremos saber es cómo viviste tú la experiencia, más que como reino, pero esa experiencia de vida comunitaria Italia. con todo lo que se entiende, ¿no? Los conflictos, las alegrías, penas, dolores, todo esto, ¿cómo lo viviste? Mm. Pues yo lo viví, a ver, yo creo que no era muy consciente, es la verdad, porque luego vas tomando conciencia, ¿no? Mm. Pero lo viví como novedad, lo viví como que, personas que eran, que pensaban distinto a mí, pero que su forma de pensar era tan válida como la mía. O sea, nosotros, el Verbum Dei desde los orígenes, su horma, su molde, ha sido universal, ha sido universal. Entonces yo para mí lo viví como novedad, como una riqueza. Yo no vi obstáculos, hablaba igual que habla con una española que con una francesa o que con una, exactamente igual. De hecho me entendí muy bien con las francesas porque luego me mandaron a Francia. Pero tengo que decir que yo no, es como yo lo comparo a la experiencia de un niño, ¿verdad? Un niño que nace, por ejemplo, ¿no? Un niño que nace hablando tres idiomas, los habla muy espontáneo. Yo, el curso de formación venía en blanco, ahí escribían, porque yo comenzaba a abrirme a esa vida. Entonces ahí todo lo que se fue diciendo se iba escribiendo, era como una esponja. Entonces
eso, pues yo aprendí que en la mesa estábamos de distintos países y para mí ya iba eso siendo normal. Me iba estructurando de esa forma. Por eso considero que para mí el curso de formación fue determinante. Considero que hay que cuidar mucho los cursos de formación. Obvio. Sí. Entonces, si eso se va, si la persona realmente hace un encuentro con Jesús que le cambia la vida y lo que estás construyendo a través de la formación es el vivir conforme a los valores del Evangelio y eso tienes posibilidad de practicarlo, eso es fenomenal. Porque sientes al otro como hermano, sientes al otro como que forma parte de la familia. Yo es que así fue como lo viví. Wow. Hay gente que lo ha vivido de otra manera, más complicado. Yo creo que es que no me hacía yo muchas complicaciones. Qué bien, podemos decir que a veces gente sencilla y con una vida tan sencilla y tiene también otra manera de leer la vida, de Totalmente. considerar la vida, Mm, por eso no se complica tanto la mm. vida y las cosas se viven mejor. Sí, sí, Y creo que siempre es una experiencia que se queda grabada en nuestro corazón, en nuestra mente, por las experiencias que hemos vivido con las personas, las tenemos siempre porque mm, hemos vivido juntos todos los momentos de alegría, de pena y todo eso. Yo también me acuerdo del curso de formación, de claro. verdad, se queda de una experiencia muy, muy Sí, bonita, sí, de verdad. Uno disfruta sí. siendo ahí a pesar de algunos momentos de dificultad, Difíciles. pero sabemos que es un momento también de desierto, donde uno se va preparando, uno se va Mm, forjando, uno se va sí, sí. formando. Entonces creo que es una etapa, puedo decir como una etapa núcleo, una etapa Matriz, sí, como sí. matriz, Mm, porque desde allí mm, se define el resto de tu vida mm, misionera, de tu vida de vocación. Pues ahora ya has hablado bastante de Jaime, porque mm, ya lo encontraste, creo, la primera vez cuando estabas en mm, este retiro de 15 días. Y creo que no ha sido la primera vez, mm, no la primera o la última vez, mm. porque has tenido también mucho tiempo con él. Entonces, queremos saber mm, cuál fue el trato con Jaime, qué puedes decir. Bueno, es que se puede decir Muchas muchísimas cosas, cosas. pero lo que más te marcó, en unas palabras, lo que más te ha marcado de Jaime como fundador y que sigue hoy eh, animándote en tu vocación, en tu entrega, en tu misión y que se queda para ti como Mm, una riqueza mm. personal. Bueno, señalar que las complejidades vinieron después, que no es que no lo tenga, Sí. pero hablaba más del curso y eso. A ver, Jaime, mm, para mí Jaime ha sido muchas cosas, ha significado mucho en mi vida, porque como yo digo, yo venía como una esponja, Ujú, yo no venía de mundos complicados, como una esponja que va mm, como, una esponja que va asumiendo todo, ¿sabes? Entonces, claro, yo me ponía delante de Jaime en sus predicaciones y pues yo lo iba integrando, yo me iba empapando. Yo he tenido mucho contacto con Jaime, creo que soy de las misioneras que más contacto he tenido con Jaime. Mucho, eh, muchísimo porque, primero, porque por los ejercicios, ujú, a mí me ha dado unos cuantos años ejercicios él. Y segundo, porque luego después también hemos coincidido, aun siendo muy joven, a mí me destinaron a Francia ujú, y la Fundación de Francia prácticamente la empezamos, había empezado un inicio, pero quienes la llevamos a cabo fuimos personas de mi curso de formación. Y entonces, o un poco mayores, pero entonces Jaime velaba mucho y prácticamente todas las reuniones del norte de Europa las teníamos en Francia.
Entonces yo desde el inicio participé con Jaime y las misioneras mayores de todas las reuniones que teníamos en el norte de Europa. Entonces, muchísimo contacto. Y ahí, pues yo aprendí muchísimo con Jaime, con Paco, o sea, con los primeros, como mucho contacto, pero sobre todo con él. Entonces, para mí, Jaime siempre ha sido el que me ha transmitido directamente el carisma, directamente, el que yo no he tenido interpretaciones posteriores. Además, yo hablaba mucho con él porque, oye, yo tengo esta duda y él siempre estaba disponible. Cuando yo tenía mis problemas y mis crisis, sobre todo con mi rama, pues, pues me lo despejaba enseguida, Jaime. No les hagas caso, tú tira para adelante, ¿sabes? O sea, quiero decir que yo le he sentido como formador, como maestro, como fundador, como padre. Yo lo he sentido así. Que luego después es verdad que quizá era muy radical y eso no a todo el mundo ha hecho bien, eh, pero yo la figura que tengo de Jaime es muy positiva y es muy enriquecedora. Yo si no hubiera conocido que con Dios se puede hablar a través de Jaime, no sé si lo hubiera conocido. ¿Eh? La fuerza que tiene la palabra, porque él me la transmitía no solamente con teoría, sino con el testimonio de vida, de oración, de estar junto a nosotros. Yo no sé si lo hubiera entendido así. O sea, podría marcar muchísimas cosas. El hacerte partícipe, Jaime, de lo que él llevaba en el corazón de cara al Verbum Dei, porque en todo esto se iba fraguando los documentos del Verbum Dei. Entonces, a lo mejor yo explícitamente no aportaba, o sí, pero estaba como en ese humus. Y ese humus que vivía era el que generó la creación de los documentos. Los documentos no salen de teoría de Jaime salen de toda la comunidad y de la vivencia que vamos teniendo toda la comunidad. Y yo ahí estaba, y Jaime muchas veces te pillaba y te compartía, oye, ¿te parece bien que este número lo pongamos aquí o lo pongamos allí? ¿Tú crees que en esto...? Y yo era muy jovencita, ¿sabes? O sea, entonces para mí Jaime, yo diría que primero transmisor del carisma, de un carisma que a mí me ha dado sentido para vivir. Sí, muchísimas gracias, de verdad. Es que es la primera vez para mí de escuchar también este tipo de experiencia de Jaime. Es verdad que hay tanta experiencia que se ha ido contando sobre él, pero este también es un punto muy fuerte también para mí Mm, que he recibido. Ver que ha sido una persona siempre mm, cercana, mm, que abierta, que acogía, pero al mismo tiempo también uno que era tan directo y todo eso. Y creo que sí, valía la pena porque su rol de fundador también le tenía que llevar a eso para que la disciplina también, que es una cosa muy capital, tú lo conoces muy bien porque ahora justamente voy a entrar en este ámbito de la moral. ajá, Tú como doctora mm, de moral mm. y al mismo tiempo profesora en la misma materia, y me gustaría que tú nos hables en unas palabras de lo que es realmente la moral, porque nos damos cuenta hoy en día que mucha gente no les gusta la moral. Yo el primero antes, pero ahora sí me voy tomando el sabor de la moral, porque justamente la ignorancia también te hace alejarte de lo que es precioso. Y hay también gente, vemos que hay gente, incluso algunos cristianos, que no son de acuerdo con la moral cristiana. Puede ser,
porque son ignorantes, porque no saben realmente lo que es la moral, ni tampoco la moral cristiana, porque unos dicen, yo no tengo fe hoy, no quiero irme a la iglesia porque la moral de la iglesia es una moral ya arcaica, no sé qué, y todo eso, como una fuerte oposición o un rechazo Mm. de parte de la gente, de parte de algunos cristianos sobre la moral. ¿Qué es lo que nos puedes decir sobre la moral, su sentido, sobre todo en nuestra vida, sobre la vida de fe y la vida cotidiana? Mm. Bueno, yo espero que tu cambio de visión de la moral sea real y no porque yo estoy aquí No, no, delante. no, es real. Y tú mismo No, lo puedes notar en es tus una, trabajos y todo sí, es eso, una sí. broma. No, no lo sé. Bueno, a ver, primero lo engancho con Jaime. Yo ahora estoy pensando, como sabéis, vamos a tener el mes teológico con motivo del 100 aniversario del nacimiento de Jaime, ¿verdad? Y vamos a tener esa aportación desde la teología y también desde la teología moral. Y yo estoy pensando en la aportación que yo voy a hacer y lo que pienso que, porque hay muchas, claro, hay muchos aspectos, pero uno de los aspectos que no está tan recogido en los escritos de Jaime, pero sí en la vivencia de Jaime, es que Jaime es defensor de una moral de la conciencia. Defensor de una moral de la conciencia y del discernimiento. Por eso también en este punto Jaime es pionero. ¿Por qué? Porque Jaime, claro que como fundador tenía que marcar, ¿verdad? Pero Jaime, bueno, primero me confesó a mí confidencialmente que el único libro que él había leído había sido el libro de Bernard Herring, que fue el renovador de la moral, que se llama en un principio La Ley de Cristo. Y Jaime me dijo que era el único libro que había leído. Y tal y como él plasmaba las cosas, yo percibí que era verdad y que él era un avanzado para su época, como en otras muchas cosas. Y además un aspecto muy importante que es que, y lo he compartido con varias misioneras de mi tiempo y están totalmente de acuerdo, que a nosotros Jaime nos daba como fundador las orientaciones, pero luego personalmente, cuando tú le ibas a consultar algo, la última palabra era óralo, es decir, atiende a lo que Dios dice en tu conciencia. Yo no te voy a dar recetas, óralo. Entonces, yo digo por eso que la moral de Jaime es una moral de la conciencia y del discernimiento. Y ya engancho con lo que realmente tiene que ser la moral. Porque la moral de la conciencia y del discernimiento. Porque cuando tú me has hablado, y es cierto, de mucha gente que está muy rebotada y que rechaza la moral de la Iglesia, pues perdonar la expresión, pero yo añadiría con razón. Y creo que ahí nos tenemos que situar en el contexto en el que y en el cómo se ha vivido la moral. Que para mí no era moral. O sea, era casuística pura. Entonces, cuando las personas escuchan la palabra moral, identifican prohibición, obligación, ley. No lo quiero. Además, le añades toda la experiencia negativa que se ha tenido de tener que hacer cosas sin poderlo personalizar, como algo que me venía de fuera y que yo lo tenía que hacer. Esto ha quemado a muchas personas, pero eso no es la moral. O no solo. ¿Me explico? Sí. Hay un esquema que aunque suene del siglo XII, sigue siendo válido, que es el esquema de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino estructura la Suma Teológica, que nadie ha hecho una síntesis de la moral como la ha hecho Santo Tomás de Aquino,
Otra cosa es la escolástica. Pero Santo Tomás de Aquino estructura la moral. Primero, él escribe la Suma Teológica 1 y es Dios, Cristología. Y luego, en la Suma Teológica 2, pero que es un todo, escribe la moral. ¿Y cómo la denomina? Dios se manifiesta al hombre y el hombre va en busca de Dios, responde a Dios. La moral es eso. La moral es la respuesta que la persona da a Dios y el camino que hace para llegar a Dios. Eso es la moral. Por lo cual, la moral supone la espiritualidad, supone el dogma, supone la Biblia. Está empapada de eso. Y es la misma estructura que nosotros tenemos en el temario. El temario ideal, conversión y proyección. A ver, y el mismo Evangelio está estructurado también así. ¿Qué hace el Señor cuando comienza a predicar? Convertíos y creed en el Evangelio. Primero anuncia la buena nueva. Y la persona, en el contacto con la buena nueva y con aquel que le predica la buena nueva, hace todo el camino de regreso a Dios. ¿Me explico? Sí. El temario también está estructurado así. Sí. Primero es el ideal, porque si tú a una persona le pones obligaciones y encima no tiene fuerza, porque el problema de la moral históricamente y que ha durado hasta ahora ha sido el de normas casuística, obligaciones, pero a mí me gusta mucho el Papa Francisco en Amor y Leticia, cuando habla del matrimonio, dice, les hemos dado doctrina, pero hemos olvidado la fuerza de la gracia del matrimonio. En moral ha pasado 3/4 de lo mismo. Les damos normas, obligaciones, leyes, pero no conectadas con la experiencia de Dios, ni con la gracia de Dios que te da la fuerza para vivir eso. No sé si llego a explicarme. Claro. Eso es la moral. Es clarísimo. Eso es la moral. Y bueno, otras muchas cosas. Sí. Bueno, muchas gracias. Y ya con eso es suficiente para saber lo que es la moral. Y creo que ya sabéis lo que es. Y hay que vivirlo, hay que amar la moral, porque justamente como nos explicó Conchi, es este camino de regreso. Y sí, la moral no es una provisión y todo eso. Muchísimas gracias, Conchi, por habernos compartido esta experiencia sobre la moral. Y ya muchos de los que nos escuchan ya saben lo que es y creo que van a profundizar más. Y vamos cerrando este diálogo, pero no podemos cerrar este diálogo sin pedirte que digas algo a nuestros seguidores, algo que les pueda ayudar a vivir su vida cristiana y también a los consagrados a poder seguir el camino y sobre todo a disfrutar de la vida misionera. Porque todos somos misioneros, misioneras y a veces se nos pierda este sabor de la vida misionera, este sabor de la misión por lo que vivimos, por lo que encontramos, pero quiero que digas algo para animar a estas personas, animarnos a poder seguir el camino. Primero, bueno, pues decir sencillamente que esta es una gran aventura en la que vale la pena implicarse totalmente, no por partes, sino totalmente, porque el sentido de la vida, de toda vida humana, y más de los consagrados, es darnos a los demás. Digo de toda vida humana. Y la persona humana se plenifica no cuando recibe,
sino cuando da. Y es necesario los dos. Pero nosotros como consagrados es no dar cosas, darnos a nosotros mismos. Ahora recuerdo una predicación que nos hacía Jaime el día del Domum, y de hace muchos años, claro. Y justamente decía, nosotros tenemos que servir la palabra de Dios. Pero no solamente la palabra, sino nuestra vida hecha palabra de Dios. Entonces, no tener miedo de embarcarnos en esta aventura, de darnos totalmente, no de dar cosas, sino de dar nuestras personas para que muchos tengan vida. Muchísimas gracias, Conchi, Mm. por la experiencia compartida y creo que la gente que nos sigue va a disfrutar de verdad muchísimo de lo que has compartido. Y creo que no es la última vez que te invitamos porque sí que tienes todavía muchas cosas que decirnos. Entonces, vamos a cerrar este diálogo agradeciéndote y pidiendo también al Señor que te vaya cuidando, te vaya animando, te vaya regalando siempre sus gracias, todo lo que necesitas para seguir disfrutando de esta vida misionera. Pues Muchas muchas gracias. gracias a vosotros. Exacto.